En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, un saludo cordial para todos ustedes que hoy, como todas las semanas, se dan cita con nosotros en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer con una emisión más de su podcast Panorama Digital, escenario de análisis y opinión en donde, con la voz de los protagonistas, el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Pronunciamiento de la Corte Suprema atiza nuevamente el ambiente y deja claro una ideología y posición política de la justicia. Los desmanes que se han visto en las marchas de los últimos tiempos, 21N y 21S, dejan entrever que la violencia está en medio de esa protesta social. La infiltración, los objetivos oscuros de fuerzas armadas y grupos al margen de la ley e intereses políticos dan un tinte a lo que ocurre al interior del colectivo, preocupante entorno que desdibuja la manifestación popular, que es un derecho constitucional que está muy distante al vandalismo, los saqueos, los robos y todo ese entorno que lleva a la preocupante explosión de violencia de un entorno social que fluye al interior del inconformismo ciudadano. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Acción de la fuerza policial se hace necesaria para controlar el orden público en medio de una turba que perdió todo tipo de respeto por el otro. Parece ser una ofrenda de mayores proporciones el estar al margen de la protesta, no conectar con la violencia que se quiere imponer sobre el diálogo, la razón y los argumentos. Acciones vandálicas llaman a cuestionar lo que verdaderamente pasa al interior del colectivo. El cómo las justas protestas y el legítimo derecho del pueblo a manifestar su oposición sucumben ante la influencia de grupos al margen de la ley y los políticos malquerientes que se quieren hacer al poder. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Desbalance político, financiero y social tienen penurias a pequeños empresarios que luchan por sacar sus negocios adelante, reactivar el empleo y son los primeros mártires de los actos vandálicos de la protesta ciudadana. El retorno a la normalidad pide un cambio de actitud. Los pensamientos negativos y los comportamientos egocéntricos poco y nada contribuyen a la transformación interna que se debe reflejar en el papel de cada uno al interior del colectivo. Tensa calma que se percibe en el ambiente tiene una amplia carga social, detonante con chispa adelantada que tiembla hilos sueltos y extrapola el nudo latente en la garganta. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Fallo de 171 páginas de la Sala Civil de la Corte Suprema denota nuevamente las corrientes ideológicas y políticas al interior de la justicia, marco de acción que no permite tener una distancia frente a los hechos y una mirada imparcial sobre los acontecimientos colaterales del inconformismo ciudadano. Más que una violación a los derechos fundamentales a la expresión, reunión y protesta pacífica, lo que está de fondo es una discusión sobre lo que ocurre al interior de esas marchas y termina desbordando en violencia. Inocente es creer que la turba con botellas incendiarias para quemar los CAI o los sujetos con instrumentos letales empleados para atentar contra los agentes del orden están aferrados a la Constitución y el pronunciamiento pacífico. Nadie niega que la protesta social es legítima, pero hay que revisar lo que pasa dentro de ella, como lo dice el concejal de Bogotá, Jorge Colmenares. La protesta social es un hecho totalmente legítimo y constitucional, pero cuando ya se presta para actos de violencia se vuelve vandalismo. Y eso fue lo que presenciamos el pasado 9, 10 de septiembre y días anteriores, cuando ciudadanos utilizaron un acto totalmente legítimo para dañar los bienes públicos y afectar a la fuerza pública. Tenemos que buscar la forma para controlar estos hechos, para que la protesta social
ciudad se vuelva totalmente pacífica y no se permee por actos de vandalismo como lo demostramos en la sesión de hoy en el Consejo Bogotá. Violencia que permea la manifestación popular y desvirtúa el verdadero objetivo que se tiene. Flujo informativo colombiano desborda la capacidad de memoria de la población. Naturalización del conflicto denota la descomposición ética y moral de una parte de la sociedad y las consecuencias que se tiene por hacerse los de la vista gorda, tragarse sapos o ser tan débiles con los maleantes. Asimilación de la violencia como un componente natural del país conlleva a que bárbaros insensatos hagan gala de su mezquindad y desde el artilugio de la palabra, quienes fungen como próceres humanos, activen marullas que acaban por dividir y profundizar la polarización de la opinión pública. Protesta ciudadana en las calles colombianas son el fiel reflejo del agrietamiento y el doble rasero que se tiene para estratificar las muertes y ponderar la miseria en que sucumben focos ciudadanos. La gran pregunta es cómo garantizar que prime lo pacífico en las marchas, y esto fue lo que dijo a Semana en Vivo la representante a la Cámara, Catherine Miranda. Bueno, realmente nos toca a nosotros mismos los ciudadanos cuidarnos, aparte de las marchas, a los vándalos, a la gente que está a través de la violencia intentando comunicar. Nosotros no podemos pedir paz, no podemos pedir que paren las masacres con más violencia. Es algo un mensaje ilógico, entonces esa es la apuesta, que entre nosotros mismos nos regulemos y saquemos los vándalos de las marchas. Autorregulación que al final no se logra y vuelve a la violencia que tanto los aqueja. Antes que mecanismo para avanzar, las marchas se han constituido en foco de protestas que legitiman el destruir, incinerar, robar y atentar contra la integridad del otro. Tóxicos personajes, inconformes con su propia existencia, se toman las calles y se ensañan contra el orden público. Violencia y venganza que los hace insensibles a la vida en sociedad. Oscuros sujetos que son unos gentlemen en el día, pero en la tarde-noche sacan el ogro que habita en ellos y despierta un odio visceral contra el gobierno y las fuerzas policiales y militares. Acciones que, lejos de la solidaridad, instaura en el imaginario colectivo un prejuicio que estigmatiza la marcha poblacional y despierta el rechazo generalizado a la política pesimista del insulto y la descalificación que apabulla el establecimiento del diálogo y la exposición de argumentos. Hay quienes señalan a la izquierda del proceso desestabilizador y no hay pruebas que los incriminen, pero existe un manto de duda y eso lo señalan varios hechos, como lo dijo a Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Yo no tengo pruebas para decir que llamen a la violencia, pero sí tengo pruebas para decir que no la rechazan categóricamente. Yo creo que lo que le hace falta a quienes protestan desde la izquierda es realmente ser categóricos en rechazar toda la violencia, en que la gente cuando vea al vándalo sea la propia ciudadanía que se está manifestando la que salga a detenerlo, a tenerlo quieto y a impedir que se promueva la violencia. Por ejemplo, lo que muestra el video de lo que decía el senador Bolívar es que la policía estaba absolutamente tranquila en la Plaza de Bolívar. Antes de que llenara la marcha, venía Petro con todos sus compañeros y empezaron los vándalos a tirarle piedra a la policía en la Plaza de Bolívar. La policía, a pesar de eso, no actuó. Fueron y destruyeron el Banco Caja Social y ahí fue que intervino el ESMAD. Porque es que las narraciones que nos van contando, como que ellos venían pacíficamente y la policía los agredió, no es cierto. Están los videos que prueban cómo los vándalos salieron a atacar la policía se queda quieta y ante la destrucción de la entidad bancaria es que llega el ESMAD. La policía reacciona ante los hechos de vandalismo. Mal sería no reconocer que a la vía pública han salido una convergencia de factores legítimos de la protesta. Ciudadanos con hambre en medio de la crisis laboral, sujetos impactados por la violencia urbana y rural, personas perseguidas o perfiladas por los organismos de seguridad del Estado que extralimitan sus funciones, entre otros. Genuinos afectados ven cómo el alzar su voz en el marco del derecho constitucional se desdibuja en medio de los tiros, las papas bombas, los gases lacrimógenos y las piedras que parten de lado y lado, pero nadie asume como propias. Quebrantamiento de la coherencia entre la acción y la razón llama a ser un mea culpa de cada uno de los actores que atomizan el vínculo que debe existir entre los habitantes de la nación y las autoridades. Abusos de la policía vistos en video son tristes y cabe revisarlos, pero no se puede generalizar, como lo dijo a Semana en Vivo el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Frente a las imágenes, por supuesto, las imágenes no solo son tristes, esas imágenes por supuesto que indignan a cualquier persona que las vea, y yo creo que eso hay que rechazarlo y tiene que llegar la justicia y tiene que intervenir. Yo también lo que estoy diciendo en este proceso es, la Corte en ningún momento está diciendo que de manera definitiva se tienen que retirar este tipo de elementos. Listo, está bien. Los protocolos se tienen que revisar, se tiene que tener cuidado de cómo se actúa de parte de todos los elementos y de todas las personas que hacen parte de la fuerza pública frente al respeto por los derechos humanos. Yo creo que cualquier llamado que se haga frente a eso, yo creo que es importante que se haga, pero a mí sí me parece que al mismo tiempo de toda la sociedad se tiene que rechazar también el vandalismo y la violencia que generan otros. Y mire, yo lo he dicho, decir la verdad no es criminalizar la protesta. Es que yo no puedo comparar a una persona o ponerle el mismo rasero a una persona que sale a protestar de manera pacífica, da sus mensajes, sus arengas, protesta contra el gobierno porque cree que hay desigualdad y todo. Eso está bien que lo hagan y tienen su derecho, pero la pregunta es, ¿por qué no rechazar con la misma intensidad también a quienes cometen actos violentos? Se debe rechazar el vandalismo y violencia que otros generan y desvirtúa la protesta. Preocupante manto de duda siembra ahora la Corte sobre la fuerza pública al endilgarle una intervención sistemática, violenta y arbitraria en la protesta social. Debate de múltiples aristas que deja en el ambiente un aire inminente de reforma necesaria en las extralimitaciones de la policía y el ejército, pero a su vez en la identidad democrática de una sociedad que no admite puntos medios y solo opera desde los extremos, amigo y enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, divergencia ideológica que involucra en el conflicto a menores de edad que tienen el ímpetu para cometer actos al margen de la ley, pero no para asumir las consecuencias que ello acarrea. Debate público que debe desvincularse de los intereses políticos desestabilizadores que quieren un gobierno arrodillado y sumiso ante el vandalismo que amedrenta la tranquilidad ciudadana. Es clara la infiltración de grupos al margen de la ley, como se escucha en este audio de alias Martín, cabecilla del Frente Segundo Manuel Marulanda, de las disidencias de las FARC con alias Erika. Audio que fue interceptado por la Fiscalía y fue presentado por NTN 24. Nosotros nos estaríamos convirtiendo en uno de los frentes con gran potencial de personal entregado a hacer algo distinto, hacer algo muy distinto, yo creo que referente como a la toma del poder y cosas así. Nos estaríamos convirtiendo prácticamente en un frente móvil nacional, digamos, de trabajo y de precisión de organización de masas en varias partes, porque prácticamente por aquí donde se está haciendo este trabajo que estoy haciendo casi es lo mismo. O sea, entonces es eso, aparte de que los otros frentes, que bueno, hay unos frentes que están muy bien organizados y que en realidad yo resalto, aparte de eso, yo tengo enlace con algunos muy importantes y que nos reconocemos y nos respetamos y somos una familia como tal, estamos llevando una misma línea, entonces pues estamos haciendo las cosas bien, pero hay otros que prácticamente están llevando las cosas muy mal y aquí prácticamente el que no esté haciendo el trabajo bajo los estatutos y el reglamento interno no van a ser parte de esta situación, dependiendo cuando se haga ya la Asamblea Nacional, donde se van a tomar decisiones y se van a delegar funciones y también mirar quiénes son los que van a quedar en la parte central, ¿no? Asamblea para estructurar infiltración y célula urbana que debe ser cortada de raíz por las autoridades lo antes posible. Figuras icónicas de la política difícilmente harán algo diferente a buscar el beneficio propio, pescar en río revuelto para conseguir el poder que tanto adulan. El ejercicio político, antes que propender por la igualdad, requiere generar desigualdad en la democracia interna, oportunismo circunstancial que se solidifica en la decadente moral y amargura ociosa de caudillos que cazan idiotas útiles, marionetas cegadas que se alinean a imperfectos proyectos que en el discurso construyen un mundo ideal, pero en momentos de crisis solo aportan un dedo en la llaga que pulveriza los ideales partidistas, destruye la sociedad y acaba con el país dejando en el limbo a quien fielmente le sirvió. Son esos que engalanan su oportunismo en las marchas fingiendo ser corderos mansos y ustedes sacan su conclusión de este audio que se dio en Semana en Vivo con el senador Gustavo Petro. Estoy acompañando, digamos, un gran esfuerzo de la juventud, de la ciudadanía, de la mujer,
en todo el país por defender la democracia, la libertad y la paz, que han sido brutalmente destrozadas por el gobierno de Duque. Mira, si esa noche no se hubiera irradiado, no solamente por mí, sino por mucha gente, la realidad de lo que estaba pasando, hoy no hablaríamos de 13 muertos, sino de 30, 40. Nos correspondió la tarea de decir la verdad. Al que dice la verdad se le persigue. Tratando de mostrarnos como instigadores de la violencia, incluso trinos míos fueron alterados para reproducirlos por mí en las famosas campañas que hace la extrema derecha de Colombia. Campañas de desprestigio que se quieren hacer creer ante las evidencias que dicen lo contrario. Incitar a la violencia se ha constituido en el instrumento ideal de manipulación en el que confluyen intereses oscuros y desestabilizadores de violentos y líderes políticos que quieren colapsar la democracia colombiana. Hipócritas, fascinerosos, mitómanos que ante las cámaras y micrófonos condenan asesinatos, desapariciones, desplazamientos, masacres, secuestros, violencia sexual o reclutamiento forzado, pero en privado atizan el delirio de persecución y resentimiento al interior de la sociedad del país. Esos mismos que atacan al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por cumplir con su deber y decir que el ejército debe salir con sus armas y no caer en el juego de asusar a la gente como lo hace en Semana en Vivo el senador Gustavo Petro. Es un politiquero en campaña presidencial. Tiene todo el derecho a hacer una campaña presidencial como cualquier otra persona. Lo que no tiene derecho es a dirigir la fuerza pública de tal manera que lo que se provoca es la masacre. Eso no tiene excusa posible. La politiquería no se puede excusar en la masacre. Y él por omisión es responsable de la masacre de Bogotá. De 61 masacres todos los días vienen ocurriendo y no hay una estrategia. Es probable que sean grupos narcos, etcétera, algunos vinculados con el poder político, pero lo que no es perdonable es que no exista una estrategia para detener la masacre en Colombia. Detener la masacre en Colombia, círculo vicioso alimentado para evitar poner la cara a la patria, reconocer los actos del pasado y resarcir el daño cometido. Estrategia malévola que propende por aprovechar el desconocimiento de la historia y la frágil conciencia de la juventud, sacar el mejor partido a la violencia e imponer un régimen político de nefastas consecuencias en la frontera oriental colombiana. Sanedrín popular que implanta el precepto del terror y desconfianza cimentado en el ínfimo respeto que les queda a las instituciones de seguridad del Estado. Hechos y acciones de los últimos días y años permiten percibir que Petro celebra a los muertos y las masacres como lo expuso en Semana en Vivo el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Hoy vuelvo a decir lo mismo. De manera vehemente le digo al senador Petro que no celebre los muertos, que no celebre las masacres, que no presente una cantidad de personas que han sido víctimas ante los ojos del país como si fuera un hecho a celebrar. Y ya que está en materia de protestar, pues hombre, proteste contra quienes cometieron esas masacres. Deje de andar echando culpas a las autoridades que de una u otra manera a él mismo le ha interesado debilitar y asegurarse que no puedan reaccionar. Mire, el antídoto para estas cosas es perseguir a los bandidos sin descanso. Pero hoy el país está en una confusión muy grande, porque resulta que los que cometen ese tipo de masacres son aspirantes a curules en el Senado. Los que están cometiendo hoy todo este tipo de delitos son personas que creen que les va a tocar recibir los mismos beneficios que ha recibido Petro, Timochenko, el uno, el otro, o ahora cuando venga el tan Mancuso que seguramente le querrán ofrecer hasta curul para que hable lo que quiera hablar. Ese es el problema. Colombia no puede seguir premiando bandidos. Colombia no puede seguir premiando a los bandidos. Capas jóvenes de la población, aquellos que ni estudian ni trabajan, cargan en sus hombros una amargura y frustración que no les permite avanzar y construir futuro para dar un giro de 180 grados a Colombia y sus esferas democráticas. Copiar lo que se ve afuera, disturbios, tumbar estatuas, animadversión policial, radicalismo ideológico, vandalismo ciudadano, difícilmente conduce al cambio esperado por las nuevas generaciones que claman por una justicia que no se alinee con los malandrines. Lo cierto es que en medio de las marchas se han podido detectar vándalos profesionales y espontáneos
como lo reconoce en Semana en Vivo el senador Gustavo Bolívar. No quiero decir que se justifique, estoy reaccionando como una persona que está ahí calmada, sin hacer nada, está en una marcha y lo agreden. Yo no sé cómo puede reaccionar, las reacciones son distintas. Entonces hay vándalos profesionales, como eso que usted puso ahí de la grabación y que están planeando el asunto, pero hay vándalos espontáneos, que eso sí, a mí por ejemplo me decían, mire, siempre que lo vayan a atracar, usted entregue lo que lleve. Y yo digo, sí, y un día me atracaron y me puse a agarrarme con los tipos. Esa fue mi reacción, ahí me matan, eso pues estoy hablando hace unos años. Pero entonces uno no sabe la reacción de la gente en el momento cual sea, es lo que le estoy diciendo, no lo justifico, no violencia, y convenzo a la gente y los llamo hoy aquí a que seamos inteligentes, porque se pudieron hasta liberar pueblos enteros. Gandhi liberó la India con la no violencia, las conquistas de los afroamericanos que se dieron por la no violencia que promulgó también Martin Luther King, la misma de Jesús. La no violencia da más réditos políticos y da más resultados, o sea, lo que hacen los vándalos es precisamente desvirtuar todo esto que estamos haciendo de salir pacíficamente, y no los apruebo. Ilusión del país de las maravillas que desvirtúan los vándalos en las marchas. Polarización ideológica que se acrecienta en los escenarios públicos y privados saca a flote la inclinación política de la justicia y los medios de comunicación, estamentos sociales que hace mucho tiempo dejaron de lado el principio de objetividad, tribuna de desigualdad que construye realidad, santifica a los extremistas amotinadores y crucifica a las víctimas. Minimizar y reducir a hechos aislados las provocaciones y los despropósitos cometidos en las marchas, ataques a los agentes del SMAT, vandalismo a entidades bancarias, saqueos al comercio, destrucción de bienes públicos, entre otros, solo estimula la impunidad y la violación de los derechos humanos de los habitantes. Nadie niega que la protesta es parte de la democracia, pero hay que encauzarla, como lo dijo a Semana en Vivo el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón. Cuando yo tomé la decisión de apoyar esta jornada es porque la protesta es parte de la democracia. Y me parecía pertinente, con todos los objetivos, no con los pliegos, esos maxi pliegos que presentaron, pero hay unos objetivos que son demasiado serios y me parece que representan hoy una protesta que bien canalizada, y si el gobierno le para bolas, es clave. 2, el viernes pasado yo decía, pero ¿por qué Santos tengo que defender yo el tema de si Santos fue oportuno o inoportuno con el tema de la convocatoria a los jóvenes para la protesta? Dije, Santos no es el convocante, no se coloque Santos, expresidente Santos, en función de eso. Y lo digo con claridad. Y 2, si fuera Petro no escribía eso. Y 3, si yo estuviera en la marcha, yo no haría marcha. Yo estoy haciendo caravana porque pensé en la pandemia. Cuando hay marchas cierran los negocios. Cuando hay caravana, ¿por qué los van a cerrar? Si es que vamos en una caravana alegre. Yo he pedido que el carro le pongan unos afiches, etcétera, el carro del amigo, y nos vamos, pero es que no tiene por qué cerrarse los negocios porque va a ser un carro. Y me cuido. Tengo la responsabilidad de mi bioseguridad. Por eso yo no haría lo que esos Twitter de Petro. Pero allá él. Yo no represento aquí a Petro, ni estoy representando al expresidente Santos, ni represento a los vándalos, ni represento a los que van a acabar la economía. No, represento lo que me parece una protesta elemental en una democracia que requiere respuestas. Eso es todo. Reclamo ciudadano que espera respuestas. Negación a las evidencias hace mucho mal a la sociedad colombiana. El descontento popular y la protesta social que se tomó con fuerza las calles el 21N y ahora el 21S deja entrever que en las caravanas, marchas y movilizaciones se plasma un hastío con la clase política y sus malquerencias que impactan el entramado económico de la nación. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Entorno de conflicto y turbulencia que es aprovechado por mamertos amarillistas humanistas que usan a las víctimas para ganar votos, gasolina incendiaria que devasta el entorno y no permite concentrar los esfuerzos en lo verdaderamente importante, los problemas sociales de la población nacional. Elementos que dieron insumo a la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Sucumbir en el silencio. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Protestar por el solo hecho de protestar
hace que el mecanismo se desgaste y pierda todo su efecto. Estallido social está distante del desarrollo de proyectos de vida donde todos se esfuerzan por salir adelante sin esperar que papá Estado lo proporcione todo. A las marchas y la manifestación popular de estos días les hace falta comprender que así como tienen derechos ciudadanos, también les asisten deberes con el Estado y su colectivo social. Problema estructural del mal que aqueja a Colombia está en la débil retentiva de las personas, sucumbir en el silencio de quien desconoce su historia y por ello está condenado a repetirla. Desproporción pandémica que no permite entender el momento tan difícil que vive la humanidad y el país. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. En 8 días volveremos con otro tema de coyuntura e interés en Colombia y el mundo a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer, con una nueva emisión de su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.